Te voy a explicar brevemente qué es la extorsión piramidal. Primero quiero cobrar una vacuna criminal de 5 euros al mes y no lo puedo hacer incurriendo en un delito penal de extorsión, amenaza e intimidación y todo lo que esté escrito en el Código Penal, vamos. Sería un descaro. Pues lo vamos a hacer en forma legal y está ocurriendo en Galicia. Te explico, los 5 euros mensuales de vacuna criminal me lo vas a pagar mes a mes, pero no te va a visitar ni presentar ninguna persona a cobrártelo. Entonces, ¿cómo se hace? Te envío una carta a tu domicilio donde cada mes a mes me vas a pagar 20 euros, donde hay 5 que se destinarán a financiar actividades criminales. Recibes la carta y te niegas a aceptarlo, pero en la carta enviada aparece que es una cuota mensual que tienes que pagar a una comunidad de propietarios. Por lógica, te presentas a un vecino que aparece en la información de la carta. En su contenido aparece el nombre del presidente y secretario de la comunidad de propietarios, que son 2 vecinos, propietarios de pisos, y por supuesto tú eres un bajo comercial. Le planteas que tú tienes que pagar, por supuesto, pero tienes que tener las facturas de los gastos de los elementos comunes realizados, repito, realizados, y aquí está la trampa. Por ley tienes la obligación de pagar para mantener y conservar el bien general que es el edificio, pero quien tiene todo el control son los propietarios de los pisos y los bajos comerciales solo se dedican a pagar del 100% del coeficiente de división horizontal. Tú como bajo, por ejemplo, tienes un 2% del total y pagarás solamente el 2% del total de las facturas que deben aportarte esta comunidad de pisos. Eres un bajo comercial y tu tratamiento fiscal por la ley es ese. Te mandan y obligan a pagar mes a mes en una cuota, porque ellos suman el total de los gastos que supuestamente van a realizar, pero que no saben si parte de ellos lo van a hacer o no, lo que significa estos que presupuestan derramas fantasmas. Vamos, como no existe ese gasto, tampoco existe factura. Y por tanto no existe forma posible de demostrar su legitimidad. Es por esto que la suma gastos reales, que serían los 15 euros más gastos fantasmas que van a hacer los otros 5 euros que supuestamente al año siguiente van a realizar y no se hace, pero se quiere cobrar lo que no se ha hecho y nunca existió, y para poder hacerlo dividen en 12 cuotas mensuales para que tengas que pagar cosas que no hay forma de demostrar que se han efectuado, que serían esos 5 euros mensuales que es la vacuna criminal. Los 5 euros mensuales que se van a usar para pagar una derrama fantasma, es decir que no existe, al no existe el pago del proveedor para esos 5 euros mensuales se van a acumular en la cuenta bancaria de la comunidad, que posteriormente van a transferir este grupo criminal a otra cuenta. La comunidad de propietarios hacen de mulas para estos grupos criminales, pero al principio les hacen creer que esos 5 euros mensuales va a ser para uso exclusivo de los propietarios de los pisos, muy lejos de la realidad. Como es así y lo tienen planeado en forma premeditada, los propietarios de los pisos tienen que proteger al extorsionador, lo que implica cederle la gestión de la comunidad a un tercero que será el extorsionador real, y así la comunidad de propietarios se van a excusar en la ignorancia de que no saben dónde está su administrador cuando le exiges explicación de dónde proviene la deuda de los 20 euros mensuales, que son 240 al año. La comunidad de esta forma quiere lavarse las manos, pensando que el grupo criminal va a trabajar en el anonimato, donde las mulas, que son los propietarios de los pisos, y saben dónde está el extorsionador, pero el extorsionado nunca lo sabrá. El extorsionador se presenta en una forma sutil, oculta y forma muy tímida. Pero es una sociedad mercantil limitada. Se da de alta como tal, pero en el modelo 036 de la Agencia Tributaria Española, al cumplimentarlo solo dice que está en la calle Castelao número 15 de Vigo, pero no especifica que está en un piso en ese número. Ejerce supuestamente una actividad mercantil en un piso de vivienda habitual. Es así como el extorsionador dice llamarse Agán, con un teléfono como una sola y obligada forma de contacto, muy habitual de extorsionadores, donde la única forma de tener contacto es por teléfono, de manual de extorsionador. En las propias actas de la comunidad lo deja en evidencia, porque las mulas,
que son los propietarios de los pisos, tienen que evitar que el extorsionador sea localizado. Esta contradicción evidencia el previo pacto de la comunidad de propietarios, ya que si su dinero de la comunidad desapareciera, su obligación es ir físicamente a donde está su administrador, y si la propia comunidad tolera que no se sepa en qué dirección está su administrador, están reconociendo abiertamente que su cuenta bancaria está controlada por un tercero que está ilocalizable, para así permitir que estos grupos criminales usen la cuenta bancaria de la comunidad para el blanqueo de capitales. En los sobre que envía el extorsionador, aparecen las mulas que se rotan en su responsabilidad cada año por la ley de propiedad horizontal, que es el secretario y presidente. Sin embargo, las mulas caen en otra contradicción. Si pagas mes a mes a un tercero que asume la responsabilidad de la gestión, este a su vez debe identificarse como secretario el administrador, que sería en este caso Agam, que ejerce en la calle Castelao número 15 de Vigo, sin piso conocido donde está supuestamente ejerciendo. Es obvio que los grupos criminales traten de ocultarse, y es por esta razón que un propietario de piso haga nuevamente de mula, es decir, cede su nombre como secretario de la comunidad de propietarios, cuando debe ser el administrador de Agam quien se muestre con su nombre y apellido como tal, pero si lo hiciera, estaría mostrando su identidad con nombre y apellido, y eso es lo que quieren evitar. Pero eso sí, la forma de admitir a Agam de que sabe lo que hace, es que cobran mes a mes por llevar el control de INCIF de la comunidad de propietarios, que nadie por los momentos sabe en qué piso de la calle Castelao, 15 de Vigo ejercen. Además tú, como propietario de un bajo comercial, no tienes que recibir las convocatorias y actas, ya que los que lo reciben son los titulares de CIF, lo que significa esto a la razón social impersonal y su número fiscal que le asigna a agencia tributaria a la comunidad de propietarios. Esta comunidad, a través de su gestor que trabaja en un piso franco de vivienda habitual, falsifica una situación de cómo subsanar el de no darte las facturas oficiales como se explicó anteriormente. Y lo hacen falsificando que perteneces al CIF, con el mismo trato que los propietarios de los pisos, para que aportes las cuotas mes a mes, y así no darte las facturas por derramas que han aprobado por lotes de 2.000 euros que no existe cómo demostrarlo. Por supuesto que de estos lotes de 2.000 euros, tú solo debes aportar la vacuna criminal por tu coeficiente, que sería el 2%, lo que se llama el pitufeo, pero la suma de todos los pitufos dan 2.000 euros, que serán después lo que se va a transferir a otras cuentas bancarias este alto importe que se aprobó por una derrama fantasma. Si no sabes en qué piso de la Castelao 15 está el extorsionador, nunca podrás saber a dónde ir a pedir explicación. Lo más peligroso de esto es la gran rentabilidad que supera a otros grupos criminales, porque el crimen organizado paga a sus colaboradores y mulas, y aquí el extorsionador es a la inversa, les cobra a las mulas por extorsionar a otros propietarios, que se consideraría el salario criminal y es lo que sería el gasto por ser administrador extorsionador. Como es de lógica, la mula tiene que ser el dueño del CIF de la comunidad de propietarios. Sin embargo, como falsifican el hecho de que los extorsionados, que son bajos comerciales, pertenecen al CIF, entonces al extorsionado le correspondería su turno de ser secretario o presidente y la cosa se le complicaría a la comunidad de los pisos. Esto lo resuelve dejando claro en un acuerdo de la comunidad de muleros, que las mulas son y serán siempre controlados por los propietarios de los pisos y nunca lo serán los bajos comerciales. Esta contradicción de los propietarios de los pisos dejan en manifiesto que saben lo que hacen, entregando el CIF de la comunidad de propietarios para el blanqueo de capitales, la extorsión, coacción e intimidación. En el buzón de correos del bajo comercial el extorsionador deja una documentación, explicando que cuando envían las convocatorias y actas por correo certificado, que ahí está otra trampa, vienen devuelto, porque el local comercial está cerrado o vacío y dejan la boleta de que está ausente, pero pasan más de los días que le permite a la oficina de correos conservarlos y los devuelve la oficina de correos al remitente, que va a ser la calle Castelao número 15 de Vigo, porque Agam trata de
Ocultarse y no va a especificar en la boleta certificada que el remitente es Agam, sino el calificativo de presidente de la comunidad e el número de edificio que gestiona. Por eso siempre usa la identidad del presidente de la comunidad en todas las boletas de correo certificado que cubre Agam. Para no dar pistas al empleado de correos que en el piso 9C está Agam, sino que el empleado de correos piensa que es el presidente de una comunidad de propietarios y de esta forma nunca va a asociar el empleado de correos Agam con el piso 9C. La otra pregunta es la siguiente. Si el correo viene devuelto, lo más lógico es que te presentes en el piso de la Castelao 15 de Vigo, pero no lo permiten, ya que es un piso franco y como tal es sin visitas, es por tanto así que nunca podrás recuperar la documentación enviada por Agam usando el nombre del presidente de la comunidad, es decir, la mula, porque cuando te presentas al presidente reclamando la documentación te dice que llames a Agam, pero lo que necesitas es la documentación y no llamar, porque te lo dice él. Acta, que dejes el mensaje en el contestador. Y que resulta que en la mayoría no te responden. Existen tantas contradicciones que dejan en evidencia a las mulas y al extorsionador. Si en el año 2004 en el acta dices que solo pueden ser secretario y presidente propietarios de pisos, entonces ¿para qué les envías las actas a los bajos? Eso ya está explicado y es para tratar a todas las fincas con un único sistema de cobro, que son cuotas mensuales, porque en ellas están cobrando derramas fantasmas que no existen y los propietarios de los pisos piensan que ese dinero de fraude y estafa va a ser para los pisos. Por otra parte, si en ese mismo acuerdo dices que el presidente y secretario solamente pueden ser propietarios de pisos y que sí o solo sí deben residir en los pisos, entonces ¿por qué en la boleta de correos dices que el presidente de la comunidad vive en el 9C de la calle Castelao 15? Ya se explicó y es para que no aparezca el nombre de quien está en la calle Castelao actuando como administrador de Agam. También está la parte más importante. Si quieres pagar por banco, Agam conserva toda la documentación incluida la cuenta bancaria, y entonces si el extorsionado, aunque quisiera pagar, si no tiene el número de cuenta como quieres que pague, claro, esa información confidencial se da por correo cara a cara, presentándose personalmente en su despacho abierto y con cara al público, pero los grupos criminales lo que buscan es ocultarse. De esta forma, la única opción es que logres recibirla. Boleta certificada por carambola y veas en el acta o convocatoria el número de cuenta, porque si no, en caso contrario estás en un limbo, sabiendo que tienes una deuda, y aunque quieras pagar, sin saber el número de cuenta bancaria, es imposible ingresar el dinero, porque no tienes empatía con los propietarios de los pisos, que además son mulas y están adoctrinados a que trates todo por el teléfono y contestador de Agam. Pasan los años, y por una casualidad y suerte recibes un acta por correo certificado, la abres y descubres que en el llamado extracto de deuda individualizado te cobran más de 400 euros de costas de un abogado, y que desconoces el origen de ese importe, porque nunca has recibido ninguna notificación por escrito de un letrado, como tampoco de un juzgado. Lo que voy a explicar ahora, el propietario del bajo no lo supo nunca, y lo que explico es lo que han hecho el grupo criminal. Agam, desde su piso franco, contrata los servicios como abogado para que cobre la deuda, que incluye una parte gastos reales y la otra parte la vacuna criminal. Agam se busca a Carlos Colada Larraya Guzmán, con despacho abierto en la calle Oporto de Vigo. Agam le entrega la documentación a este abogado, y que contiene falsificación documental. La falsificación documental son de dos clases por el Código Penal. La primera es la alteración y manipulación de un documento original, y la segunda, que es la que estamos explicando, es la falsedad en la narración de los hechos, y que dejamos por escrito y aportamos en un juzgado. Carlos Coladas Larraya sabe muy bien de la falsificación, pero como también sabe que la falsificación documental aportada en el juzgado la conserva, supuestamente Agam, en la Castelao número 15 de Vigo, y el extorsionado no sabe en qué piso está Agam.
Además, Carlos Coladas Larraya Guzmán sabe muy bien que existe otro factor que le va a proteger de que el extorsionado se entere que Agam le ha contratado sus servicios, y es que Agam no es quien gestiona la comunidad, sino más bien otra tercera llamada Avgestion, que para agencia tributaria le dice al cubrir el modelo 037 que está en la calle Galindra de Vigo, pero realmente está en la calle María Verdiales 41. De esta forma, Carlos Colada Larraya Guzmán sabe que su fraude y estafa de un falso juicio está muy bien oculto la reclamación judicial que está cursando. Bueno, ahora vamos a llamar a este número de teléfono. 8 6 4 1 6 8 8 9. Dice que hay un desvío de llamada condicionado. Sí, buenas tardes. Hola. Hay una gestoría que se llama PH Gestión, No. pero aparece ahí que estaba buscando una gestoría y como vi que estaba cerca de la zona donde yo estoy, dice que está en la Galindra número 64. O sea, no corresponde a una gestoría, no hay una gestoría por ahí. No, aquí no. Es más, o sea, es en el centro. O sea, ese teléfono no es en la Galindra 64, es en el centro. No. Ah, disculpe, pero qué extraño, porque ese es 986 41 68 89. Ya, pero es que no es aquí. Si quieres te doy el número ¿El número de quién? de APH Gestión. Ah, bueno, dámelo, si es tan amable te lo agradecería. 986 Sí, 43 sí, 1950. ok. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Chao. Chao. Porque ahora no tengo que imprimirlo con el programa antiguo porque ya está en otro programa, entonces vendría otro día, llámame otro día y yo te lo preparo. Si te mando un correo electrónico y lo mandas por Bien, PDF, sí. anótalo ahí mejor, para mí es más cómodo. ¿Sabes por qué? Porque tengo que andar construyendo, uniendo un estrato de un año a otro, ¿entiendes? Entonces para mí hasta me confundo porque tengo este ingreso, el otro, y si mandas un estrato completo, entonces para mí es mucho más fácil. Te voy a decir J, Sí. O, R, S de Salamanca, A de Alemania, N de Navarra, A de Alemania, M de Madrid. Corsanán, con mi Jorge Sánchez, amor. Corsanán, Arroba hotmail.com. hotmail.com, vale. Sí. Ok. Tú no tienes alguno, bueno, llamo aquí al que aparece en el acta, ¿no? ¿Qué? Perdón. En el acta aparece tu correo, lo mando aquí. Si no, ya cuando te lo recibas ya te aparece mi correo Vale. para que me contestes sin él, ¿vale? Vale. Pues yo he aclarado esa duda prácticamente con ese estrato, porque ya sé, yo voy viendo lo que hizo Purificación, la procuradora, lo que ingresó, entonces yo cotejo con lo que yo he ingresado en el juzgado y ya está. Si hace una, ¿cómo se llama? Vale, ¿tú qué quieres? Que te mande el estrato desde el principio. Sí, desde el principio prácticamente va a ser desde 2013-2014 cuando fue que se fusionó. Bueno, no sé si tendré tanta información ahí 2013, porque no sé cuándo empezamos a coger esta comunidad. Espera, No, está de 2002. Está de 2002. Sí, Sí. a ver. Está de 2009, 2009, de 2008, 2009 creo. A ver, espera un segundito y te lo digo. Sí, está desde el 2005. 2005 esta comunidad. Sí, ya traías un saldo de 558,14 de aquella ya. No te entiendo. O sea, PH cuando tenía de 2005 o de 2009, de dos. No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo tengo la contabilidad del 2005. Ah, vale. 2005, ¿vale? Vale. Entonces yo te mando desde el 2005 y tú le echas un vistazo. Vale. Revisas y esto es lo que hay en contablemente. Después tú ya nos dices algo al respecto, ¿vale?
Yo te lo voy a mandar desde esa fecha que te dije Claro. hasta O sea que hoy. desde 2005 que tuve control APH hasta hoy. Hasta hoy. Vale, vale, muy Ok, bien. incluido el mes de noviembre, claro. Vale, vale. Vale, quedamos Ok. así entonces. Vale, muchas gracias. Gracias. Además, no solamente se le está reclamando a El Bajo 24, sino también a otros, que son deudores y se encuentran en la misma situación de extorsión encubierta. Por otra parte, los muleros, que son dos propietarios de pisos, aportan la documentación como representantes de la comunidad y aportan un documento que se hace exclusivamente para el juzgado, que se llama certificado de deuda y que lo firma como secretario un propietario de piso, cuando debería ser Agán. El secretario, que debe ser propietario de un piso, y repito propietario, lo hace Cristina Pinin García. Cristina es nombrada por el Servicio Gallego de Salud, según resolución de un 2 de febrero de 2007 de la Gerencia de Atención Primaria de Pontevedra Vigo, por la que se resuelve la convocatoria pública para la provisión de diversos puestos de personal sanitario licenciado, jefaturas de servicio y unidad de atención primaria y coordinador de área en Salceda de Caselas, Pontevedra. En este sentido, la gran contradicción y hasta aberrante es que un médico de cabecera tiene muy presente algo en particular, que es la confidencialidad del paciente y médico, lo que involucra lo que concierne a la protección de los datos confidenciales de todos sus pacientes en el ejercicio de su trabajo como médico. Es por tanto que es conocedora del mismo principio de lo que está haciendo en la comunidad donde dice ser propietaria de un piso, donde sabe muy bien que los datos confidenciales de la comunidad están en manos de un fantasma, que se hace llamar Agán, y que está en la calle Castelao número 15 de Vigo, pero también debe saber que al existir este vicio permite que surgan otros, como que las actuaciones judiciales, de la que ella es cómplice como mula, de la falsificación confidencial, no. Está en la calle Castelao, porque no es Agán quien gestiona su comunidad, sino autogestión, y por esta parte, sabe muy bien que 3 meses después de ser nombrada en ese cargo como funcionaria del Estado como médico, la falsificación documental que aporta siendo ella parte implicada, en el juzgado 3 de Vigo a un funcionario de justicia, sabe que ese delito penal está bien oculto y que el extorsionado le será imposible localizar la falsificación documental porque es imposible saber dónde está. Autogestión, y más aún cuando dices que es Agán, que tampoco se sabe dónde está. De la misma forma, para el letrado Carlos Colada Larraya Guzmán, se le aplica el mismo principio, con la salvedad que aportar la falsificación documental en el juzgado, la minuta sí existe, pero si existe no se debe contabilizar el delito penal de fraude y estafa que es un falso juicio. Carlos Coladas cobra 1.500 euros por 2 juicios, pero como hay incluido tantos delitos penales, no se debe contabilizar en el balance de las mulas, y por eso se oculta su pago en el balance de la comunidad, que es una transferencia hecha el 3 de abril. Como no se puede contabilizar la transferencia efectuada a Carlos Colada a su cuenta, pero el dinero ha salido de la cuenta de la comunidad, se ha pagado y va a faltar ese dinero. Para resolver esto, el grupo criminal crea o se inventa una casilla en el margen inferior de lo que llaman balance a la hoja de cálculo SCEI. Inventan una casilla que van a llamar proveedores última facturas, con el engaño de desde el momento de que se hace el balance hasta la fecha de la reunión, están pendientes de pago facturas, siendo totalmente falso, porque los balances de gastos tienen fecha de cierre, y lo que queda pendiente de pago se contabilizará en el balance de gastos del próximo año. Esta casilla tiene como finalidad manipular el valor de la cuenta bancaria
ya que en esta casilla va a restar y disminuir el saldo de la cuenta bancaria de la comunidad, y aquí es donde se deja la evidencia de las transferencias sin facturas y de todo lo que no se quiera dejar contabilizado en el balance en forma directa, como los 1.500 euros pagado a Carlos Colada. En este casilla esta factura se segrega en 4 años, en 4 plazos, sumando un total de 1.000 euros. Es por esta razón que no se puede contabilizar directamente los 1.500 euros. Sin embargo, los 4 pagos prorrateados para ocultar esta factura dan 1.000 euros y no 1.500, entonces ¿por qué no se contabilizó por 1.500 euros en esos 4 años? Pues la respuesta es que el resto de los 500 euros aproximados es del falso juicio del número 3 de Vigo, donde está más marcado y a la vista la falsificación documental. Entonces, ¿de dónde sacan esos 500 euros? Porque van a faltar en el banco. Esos 500 euros se van a usar del lote de los 2.000 euros de las falsas derramas que están reservados para blanquear. Se usan para pagar el restante de los 500 euros y para que resta y disminuya en la cuenta bancaria se usan los conceptos inventados de la casilla de proveedores última facturas, y se trata de que los 500 euros se relacionen con los conceptos inventados de que está pendiente, como por ejemplo anticipo a gastos a reintegrar, que no dice nada esta partida contable, como que tengo que devolver a no sé quién un dinero que me adelanto de no sé quién, es decir que la comunidad le cobró a alguien por adelantado y que ahora le tengo que devolver. Absurdo, la comunidad nunca cobra por adelantado a proveedores, la comunidad es solamente de gastos. Es aquí, en estos conceptos inventados, que se va a usar para solventar de cómo justificar de la disminución de la cuenta bancaria de la comunidad. Para blanquear todo el dinero proveniente de actividades criminales, debe cumplirse un ciclo. Existen muchas versiones, y la más general es el proceso más básico del ciclo de blanqueo de capitales. Primero obtener los fondos provenientes de los grupos criminales, finalmente introducirlos en el circuito legal. Para hacer todo esto posible, toda la trazabilidad puede ser efectuado por diferentes personas o grupos criminales, donde cada uno cumple su función. En este caso, la figura vital es el abogado. Sin esta ficha se hace muy difícil, ya que todo va a girar en torno de este profesional. Vamos al tema para explicar cómo se monta la red criminal. Primero se captan las comunidades de propietarios que gestionan gastos. Los gastos implican pagos a proveedores diversos,
tienen que existir y en este caso otro no existen, lo que se ha explicado de las derramas fantasmas. Las derramas fantasmas no existen, se cobran y al no existir la derrama de la misma forma no existe la factura y finalmente el dinero continúa en la cuenta bancaria de la comunidad. Acto seguido hay que darle salida a ese dinero y se hace con transferencias pagando a terceros sin existir la justificación legal y contable. Ese dinero acumulado que se va a transferir primero debe existir y se trata de cobrar en forma voluntaria, en caso contrario se hace por vía judicial como último recurso. Cuando sucede este caso en especial, las reclamaciones de deudas de cuantía son siempre y serán siempre firmes y sí o sí tienes que pagar. El deudor sabe que parte de la deuda es verdadera y la otra falsa, incluyendo las costas judiciales que aumentan en valor de la deuda. Ahora bien, como deudor tienes dos escenarios, ¿tienes el dinero o no? Si no lo tiene, el juzgado procede a títulos ejecutivos y va a subasta el bien que es deudor para que el acreedor pueda cobrar la deuda, donde hay gastos reales más la vacuna criminal. Al no tener dinero, va el bien a subasta y el comprador va a ser el mismo grupo criminal que gestiona la comunidad, que tiene una empresa dedicada a la compra de patrimonio. En la subasta se usa lo que llamaremos la máquina del tiempo criminal, ya que el valor que se va a tomar en consideración para determinar el valor de subasta va a ser el de la nota simple del año 1985, que más a ser, de más de 20 años, un valor de miseria, pero que ese valor y derecho se va a beneficiar este grupo criminal para adquirirlo por un valor de basura. La empresa promotora, para adquirir el bien por ese valor basura de referencia, va a usar el dinero acumulado que permanece retenido en la cuenta de la comunidad que gestiona, pero que realmente no es él quien la gestiona directamente, más bien es otra tercera. De esta forma, si sucede este caso especial, la rentabilidad es millonaria, porque el bien le puede salir a 0 euros en subasta, porque el dinero que usa para adquirir el bien no es del patrimonio de la promotora, sino todo lo contrario, de la comunidad de propietarios. Si tiene varias comunidades de propietarios en su poder, los lotes de 2.000 euros recaudados se va a multiplicar por miles de euros que puede usar para adquirir bienes de subasta que proceden de las deudas de las fincas extorsionadas que no pueden pagar las sentencias y les ejecutan los bienes en subasta. Además, hay que recordar que el grupo criminal está usando una ínfima parte del dinero para adquirir tu bien, que ha sido el 2% de tu coeficiente, como el coeficiente de otras fincas de la misma forma que están siendo extorsionados. Ahora bien, este modelo llamado MEMAS, que va a ser estándar para todos los grupos criminales, que está ya explicado el circuito del blanqueo de capitales, vamos a centrar bien la atención a cada uno de los participantes. Primero, el juzgado como parte de la administración del Estado que va a finalizar con una sentencia, la obligatoriedad del pago de la deuda de cuantía, y que son siempre firmes, lo que significa que nunca se pueden recurrir. La segunda, la empresa promotora inmobiliaria que va a adquirir el bien a precio de subasta de basura, cuando el deudor no tiene liquidez, pero sí solvencia, que es el bien que va a ser subastado para obtener liquidez. De esta forma, el juzgado transfiere los fondos al acreedor. Tercero, el abogado, que es asignado por el acreedor y que debe asegurarse que su acreedor o cliente no cumpla algún requisito sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capital española y al mismo tiempo de la Directiva Europea de Blanqueo de Capitales. En ocasiones, el abogado va a ser dueño de la empresa promotora inmobiliaria, como también de la empresa gestora de la deuda del acreedor.
Cuarto, las empresas gestoras del acreedor, que van a llamarse en España administradores de fincas. Estas son las que tienen como clientes comunidades de propietarios y gestionan sus gastos e ingresos. Gastos que son muy variados, como pago de proveedores habituales, que se encargan del mantenimiento y conservación del bien inmueble y que son siempre constantes. Otros que son ocasionales, para realizar una obra en concreto y que por lo general son de importes muy altos por su naturaleza. Quinto, el cliente principal, que son las comunidades de propietarios, que es el elemento esencial donde se centra todo. Las comunidades no son fiscalizadas por Hacienda en España y quizás en ningún país en el mundo por el sencillo hecho de que solo tienen gastos, y aquí está la trampa, solamente gastos y gastos, y los únicos ingresos son las aportaciones de los propietarios para que el bien inmueble no se deteriore y pierda valor. En este sentido, al no existir fiscalización, se puede cobrar a determinadas fincas deudoras cualquier cosa falsa, primeramente por vía voluntaria y en caso contrario por vía judicial. Sin embargo, como si se tratase de un gran supermercado o tienda enorme, donde puedas en ella comprar un litro de aceite, una lavadora, un televisor, ropa, de la misma forma se convierte las comunidades de propietarios en un gran centro comercial, pero no para vender, sino todo lo contrario, para generar beneficios criminales y blanqueo de capitales. En este aspecto, nos vamos a referir que la comunidad no va a usar los juzgados exclusivamente para cobrar deudas de propietarios que deben pagar deudas, que no saben de su procedencia y naturaleza, sino también a quien la comunidad de propietarios les pagó en su momento por la contraprestación de un servicio tangible, es decir, que se puede ver y tocar, y aquí entra empresas que han realizado una reforma, rehabilitación o que deben subsanar un defecto que supuestamente el perjudicado es una comunidad de propietarios que no es fiscalizado su contabilidad. Es aquí donde desde este gran centro comercial nacen nuevos extorsionados, empresas de seguros, empresas de rehabilitación y cualquiera otra que tenga la desgracia de tropezarse con estos grupos criminales. Ahora bien, este ciclo de blanqueo se va a sofisticar en función de la disponibilidad económica del grupo criminal en un nivel básico y el otro nivel profesional. El nivel básico es el grupo criminal de bajo coste, con pocos recursos, que en su primer momento va a necesitar de obtener fondos para lograr sus objetivos. Esto va a ser a través de las vacunas criminales, que se le va a tratar de cobrar a terceros, que es de manual de grupos criminales, para financiar su actividad principal. Necesita recursos que provienen de las vacunas y que al ser tan primario y básico, suelen ser más detectables, porque se dejan a la vista y evidencia, porque se identifica su estructura criminal, por ser muy rudimentaria y mediocre, porque es un único y mismo ente que controla todo, como en el caso de que el administrador de fincas es quien controla la comunidad. Es al mismo tiempo el abogado que cobra la deuda por juzgados y que también posee la empresa promotora que compra propiedades. El nivel profesional es aquel que tiene más recursos y su poder adquisitivo es mayor. Puede permitirse que no se asocie cada uno de los módulos que integran el sistema MEMAS de blanqueo. Controla, eso sí, todo el sistema, pero no deja evidencias y busca la forma de que no se asocie cada módulo, es decir, que el abogado que cobre la deuda no seas al mismo tiempo dueño de la empresa promotora inmobiliaria, al mismo tiempo no sea propietaria de la empresa que hace de administrador de fincas. En este sentido, cada módulo haría falta la participación de testaferros, que es costoso su mantenimiento, y es de por sí que el nivel profesional del sistema MEMAS se va a usar para empresas criminales de alto presupuesto. El principio va a ser el mismo que el del nivel básico, porque su alto coste y su alto presupuesto que posee el grupo criminal van a tratar de que se abarate su coste de inversión criminal, y es por esto que van a continuar con el viejo sistema del nivel básico de extorsionar a otras fincas, empresas que han tenido en un pasado una relación con esa comunidad, y nos referimos a las empresas de reformas y seguros, y todos aquellos entes que van a permitir que se mantengan los ingresos por extorsión.
Del nivel profesional, se va a subdividir en 2 niveles profesionales, como si se tratara de una competencia entre empresas grandes en el mercado criminal. Este nivel profesional se hace el nivel profesional máster, que son de muy alto presupuesto y que les interesa el sistema MEMAS, pero con salvedades, que no les interesa en entrar en la extorsión usando a las comunidades de propietarios como mulas, porque para estos grandes grupos criminales es de mediocres y llaman mucho la atención, y son los que integran el nivel básico y el nivel profesional. El nivel profesional máster solo les interesa usar las cuentas bancarias para introducir en el circuito legal el dinero que ya tienen, y por tanto no necesitan los lotes de 2.000 euros del nivel básico, ni la mediocridad del nivel profesional, que es lo mismo del básico, pero que tratan de evadir la responsabilidad criminal, separando los módulos. En el nivel profesional máster van a ser grupos criminales por norma de otros países que quieren lavar el dinero en España y no saben cómo, y el sistema MEMAS le explica lo que hace el nivel básico y profesional porque son usados por grupos criminales españoles de una zona o región en España y con vinculaciones políticas que les permite actuar con más facilidad al tener a políticos de por medio. Estos grupos criminales que van a asumir el nivel profesional máster pueden estar incluso gestionando una comunidad de propietarios fuera de España e incluso en un paraíso fiscal, y esto es gracias a la directiva de la Unión Europea, a la Ley Omnibus de España y al Estatuto del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. El nivel profesional máster se va a apoderar del nivel básico y profesional, ambos locales en España. El crimen organizado es patrimonio de la humanidad, por tanto todos y cada uno de los grupos criminales pueden disfrutar de su asociación, y en este sentido ahora entran en conflicto el nivel profesional máster desde el exterior con el local de España. Se recibe una carta certificada del Juzgado de Vigo. Se retira y abre su contenido y es una reclamación de una deuda de una comunidad por un importe de 2.000 euros. La comunidad, que es la mula, más el extorsionador, saben que este juicio monitorio del 7 de Vigo nace de arrastrar una falsificación documental donde se le oculta la existencia de la anterior reclamación judicial que proviene de la Sala número 3 de Vigo al demandado, que además han ocultado el pago de las costas de Carlos Coladas La Raya Guzmán, que lo respalda su ocultación de su existencia en las propias actas de la comunidad, que como es evidente es propiedad de las mulas, que son los propietarios de los pisos que han entregado la gestión de la comunidad para delitos criminales. De la anterior reclamación de la Sala número 3 es por un importe de 1.200 euros y que la van a incrementar con las costas de más de 400 euros, más los intereses de demora generado por este monitorio, dando un total de 1.800 euros. En este sentido, esta nueva reclamación judicial es otra falsificación documental, porque para entender esto, para personas que no dominan temas legales, se basa en un principio muy básico, que no puedes reclamar 2 veces lo mismo, es decir, que pagas la deuda que nació en el Juzgado 3 de Vigo en el año 2007 y a partir de ese año, comienza desde cero a generarse la deuda para el acreedor. Para entender mejor esto lo resumo. Primero, el deudor debería en condiciones normales presentarse en la Sala número 3 de Vigo y pagar los 1.200, más las costas de más de 400 euros, y los intereses de mora de 160 euros, que dan un total de 1.800 euros. Y posteriormente, desde esa reclamación que es del año 2007 hasta la del año 2013, solo debe el acreedor la cantidad de 136 euros, más lo que se reclame a mayores en costas e intereses por los 136. Para finalizar, aquí se explica que existen 2 monitorios, pero claro está que el primero tiene falsificación documental, que consistió, siendo parte de ella, un dato en particular, que el acreedor está en la García Barbón 97, siendo ese dato falso aportado por el propio acreedor, que es la comunidad de propietarios que hace de mula, y su representante, que es el administrador de fincas, y como es de esperar, es imposible que el deudor se presente en el juzgado, porque nunca ha
sido notificado, ya que, para esa fecha este grupo criminal no sabe cómo demostrar la legitimidad de la deuda, y es por eso que este es su estrategia criminal, que es dilatar en el tiempo, para cobrar algo que no hay forma posible de demostrar, que es la suma de cuotas mensuales, donde entra en ellas dinero usado para el blanqueo de capitales y actividades criminales. Es así como se explica cómo nace el monitorio del Juzgado 7 de Vigo, que consta de recoger los más de 1.800 euros del Juzgado 3 de Vigo del año 2007 más los 136 que sería realmente el importe real del monitorio del Juzgado 7 de Vigo. El monitorio del 7 de Vigo, por la ley, te dan 20 días para ingresar en la cuenta del juzgado la cantidad de 2.000 euros y la ley de enjuiciamiento civil española en procesos monitorios de deudas. Cuando superan más de 2.000 euros, solamente y exclusivamente existe una salvedad, que es que te puedes oponer, siempre y cuando exista este requisito, que la deuda supere los 2.000 euros. Toda la trampa va en torno a este importe, que son los 2.000 euros. A partir de aquí, existe una segunda opción, que es oponerte al pago, lo que implica que nazca otro juicio distinto que nace del anterior y que implica por ambas partes más costas. Si te opones, es que ya has presentado un escrito de oposición para presentarlo en el juzgado. Por ambas partes se generan costas aproximadas por el mismo importe, 600 euros por la parte actora y la parte demandada. El verbal, que nace de oponerse al monitorio principal, son casi la mitad del importe de las costas, es decir, 300 aproximadamente. Cada parte que interviene genera 600 del monitorio principal más los 300 del verbal, que nació de oponerte al monitorio principal, en resumen por los dos juicios vinculantes cada parte para aproximadamente 1.000 euros. Como existen dos partes intervinientes hay que multiplicarlo por 2, dando 2.000 euros, y que en la sentencia final solo una de las dos partes la va a pagar. Es aquí donde este grupo criminal hace el estudio de las probabilidades. Si el fallo de juez en una sentencia existe un 50% de probabilidad para cada parte, porque son dos entes que intervienen en el juzgado, es fácil de entender. De ese 50%, el demandado está siendo extorsionado, porque tiene que pagar los 1.800 euros que es del Juzgado 3 de Vigo, que se inició en el año 2007, pero que el demandado desconoce obviamente. Si el demandado va a pagar casi 2.000 euros en costas, si la sentencia se dicta a favor de la parte actora, que es la comunidad de propietarios, que es la mula, entonces al extorsionado no le es rentable oponerse al monitorio, sino pagar en los 20 días que le dé el juzgado para ingresar los 2.000 euros en la cuenta judicial, ese dicta auto por la cancelación de la deuda más las costas. Si te has opuesto a este monitorio y la sentencia es a favor de la parte actora, el juez te obliga a pagar las costas de la parte contraria que van a rondar los 1.000 euros, pero tú has pagado a tu propio abogado otros 1.000 euros, y por tanto tu pérdida ha sido de 2.000 euros en total para pagar una deuda de 2.000 euros, resultado un total de 4.000 euros que has perdido. Has perdido, porque no es que proviene de una real, gran parte de ellas, sino que es producto del crimen organizado donde está incluido la vacuna criminal y el salario de las partes intervinientes como las costas de la Sala 3 y 7 de los juzgados de Vigo. Este estudio de probabilidades es la que usa el abogado Carlos Colada Arraya Guzmán en ese año 2007 de Vigo, cuando presenta el escrito, con falsificación documental naciendo el 1199 del 2007 en el Juzgado 3 de Vigo, donde nadie va a pagar 2.000 euros en costas, para pagar una deuda de 2.000 euros. Estas probabilidades aún no han finalizado, y continuamos con el tema. Para presentar un escrito de oposición, tiene que narrarlo y aportar documentación que sostenga lo que narras, pero si no tienes ninguna documentación, entonces ¿qué puedes aportar para presentar argumentos para oponerte al pago de una deuda? En este caso en particular, y que explicaremos en otros videos, si se tiene, que son las cartas de extorsión enviadas por este grupo criminal en su debido momento y que se han guardado. En este verbal de oposición el argumento base es que desconoce una anterior reclamación judicial y que además su existencia es conocedora el propio Juzgado 7 de Vigo.
El escrito manifiesta desconocer de dónde proviene el pago de los 400 euros de costas y de los 160 euros de intereses, y del otro monitorio anterior que se desconoce, por parte del demandado. Es aquí donde el extorsionador entra en conflicto, y debería meditar y razonar, pero como cualquier psicópata y sociópata no lo analiza. Si el extorsionador aporta esta información, el juez le dará la razón porque aporta la información. En caso contrario, si no aporta esta información, el juez tendría que modificar el contenido de la sentencia, ya que si como parte demandante no tienes cómo demostrar de dónde proviene esos más de 400 más los intereses, entonces el juez tendrá que ajustar el valor de la reclamación y aparte de quién va a pagar las costas. Es así que si no aportas la factura o minuta del letrado que participó en el monitorio del Juzgado 3 de Vigo en el año 2007, no podrán cobrar ese dinero, y es por este motivo que este grupo criminal venden a Carlos Colada la Raya Guzmán y le han dado por el culo, porque las probabilidades existen, y aunque sean muy bajas, puedes ocurrir, o aquí es un ejemplo. Ahora bien, se aporta la minuta que se pagó al abogado que participó en la anterior reclamación judicial, que se le estaba ocultando al deudor y que de la misma forma se ocultaba en las actas de la comunidad, por razones obvias, porque es la fuente del ingreso criminal, no se puede mostrar de dónde provienen los ingresos criminales. En este sentido, la ocultación es amplia, y eso incluye de todos los participantes principales, que es el extorsionador y su paradero. Sin embargo, la sentencia dictada por la magistrada Flora del Olmo del Juzgado 7 de Vigo muestra algo muy preocupante, y quienes estén viendo este vídeo se preguntarán: ¿por qué coño pagas 2.000 euros en costas? Porque has usado los juzgados para obtener una información, ya que la sentencia ha sido a favor de la parte actora, y por tanto en la sentencia la magistrada obliga a pagar las costas de la parte actora, es decir, el abogado que representa a la parte demandante, cuando el demandado puede ir personalmente a la dirección del administrador de fincas de la comunidad donde debe colaborar como copropietario. Si vas a el administrador le pides la misma información y te la da gratis. Bueno, si no es gratis, por lo menos pagas 5 céntimos de euro, que te sale más barato. En este juzgado, ha sido el único caso de la historia donde un folio fotocopiado vulgar te ha costado 2.000 euros, que son 1.000 euros por las costas de tu propio abogado más los otros 2.000 de la parte demandante. La respuesta es muy simple. La documentación aportada por la parte demandante, el representante del acreedor, no tiene dirección, y por la Ley de Prevención y Blanqueo de Capitales, es de obligado cumplimiento identificar el domicilio del representante. Es así como los dos funcionarios del juzgado son conocedores de que saben que ambos han sido colaboradores y conscientes de este hecho, porque si no sabes dónde está el administrador, menos sabrás dónde pedir información, y aquí se basa todo este sistema criminal. Prácticamente has pagado 2.000 euros para obtener tu propia información, porque la actuación que te ocultan de un juicio anterior la tiene el extorsionador. Y la preocupación continua. El inspector de trabajo Ron Casas, el día 4 de febrero del 2014, confirma que APH Gestión está en la calle María Verdiales 41, y para esa fecha no está ahí, está en la calle Urzáis 48, pero nadie sabe que está en esta última dirección y tampoco el juzgado. Entonces, ¿por qué el juzgado permite que un representante sin dirección conocida del acreedor, el secretario judicial Vicente Rascado del Juzgado 7 de Vigo, admite un requerimiento para iniciar un monitorio, sin verificar esta información? Ahora bien, la vacuna criminal que se va a cobrar de dos formas, la primera en forma voluntaria y la segunda y última opción, por vía judicial. Ambas formas se pueden o no ocultar en la contabilidad de la mula, como también ocultar cualquier existencia de una actuación judicial que se haga en la propia documentación de la mula, que son las actas de la comunidad. Si se oculta o no las actuaciones judiciales que contienen las vacunas criminales, va a depender siempre de la estructura criminal y el nivel que va a tener, si es básico o profesional.
En resumen, la cantidad de dinero que ha invertido y que ha usado para armar toda su estructura criminal. Mientras más sofisticado sea y más dinero invierta, va a equivaler a que va a obtener más resultados a su favor, que es evadir la responsabilidad criminal, porque se ha esforzado en invertir mucho dinero a corto plazo, creando empresas pantallas, empresas asociadas, que van a formar parte de este entramado criminal y que sería el nivel profesional, y que en muchos casos, además de tratar evadir y eludir responsabilidades penales por su delito, conlleva también al mismo tiempo va a dar un alivio a las mulas, que son las comunidades de propietarios, que van a saber cómo escaparse o tener una excusa verbal de evitar que se le impute el delito penal, porque estará tan oculto la trama criminal, que la mula, siendo la comunidad de propietarios conocedores de su papel, puede pasar por víctima en lugar de implicado, gracias a la gran cantidad de recursos financieros que se han invertido. Para simplificar, el que peor lo lleva es el nivel básico, por ser tan mediocre, que no deja de ser una forma de ensayo y prueba de un sistema criminal mediocre, pobre, que sirvió en su momento como proyecto piloto, diseñado por otros grupos criminales, como si se tratase de un proyecto de fin de curso cutre, chapucero, chimbo o como se le quiera llamar. Es aquí donde el nivel básico va a presentar muchos problemas. Si este grupo criminal, por su poder económico pobre y escaso, debe controlar todos los módulos del sistema de blanqueo, entonces tendrá que dejar toda evidencia y rastro en el camino de su participación. Esto el nivel básico lo resuelve de forma muy simple, pero que le crea mucho estrés. Este estrés criminal se fundamenta en dos fases. La primera es que, como controla todo, y la vacuna se trata de cobrar en forma voluntaria y se falla en ese intento, se va por vía judicial. Por tanto, no se debe saber quién es el autor intelectual de la organización criminal mediocre, y no debe aparecer en la documentación de la mula, que es la comunidad de propietarios, que le ha cedido toda la documentación, y la más importante, el control de las cuentas bancarias que va a ser el instrumento esencial del blanqueo. Este estrés es tan grande, porque tiene que decir quién es el que controla la comunidad con nombre y apellido, pero no debe ni puede, y es aquí donde empieza a invertir una gran cantidad de energía y esfuerzo en ese punto, que es insignificante y absurdo, porque no es la fuente de ingreso, pero es de importancia para este nivel básico mediocre, de preocuparse de que nadie sepa quién soy en realidad, ni dónde estoy. Tratar de identificar al extorsionador con nombre y apellido empieza a convertirse en todo muy complejo, porque tiene que empezar a improvisar, usar la identidad del secretario de la comunidad o presidente para determinados documentos, ocultarse en identificarse como secretario de la comunidad cunado debería hacerlo y no lo hace, usar un nombre mercantil, y que no se sepa en dónde está realmente y tiene que invertir tiempo en dar muchas direcciones falsas, o que no coincidan en dónde realmente ejerce la actividad criminal, debe informar al Estado de esa dirección que aportó y que no va a ejercer en ella y al mismo tiempo al extorsionado. La segunda fase está vinculado y con un fuerte lazo a la anterior, ya que si trato de ocultar el autor y su dirección donde labora su profesión criminal, la segunda fase es que si el extorsionado no paga en forma voluntaria, el último recurso es por vía judicial. Si oculto quién están detrás y dónde trabajo, también he ocultado el origen de la deuda, y es por tanto que oculto toda esta información en la documentación que voy a aportar en los juzgados. Mejor dicho, es cobrar un folio en blanco, y aquí entra una gran arbitrariedad y contradicción que va a plantearse cómo se puede cobrar algo que no existe y que no se sabe dónde está quién está cobrando una deuda como representante de un acreedor que es el administrador de la comunidad. Esto se responde con la corrupción judicial, donde el funcionario de justicia corrupto permite usar una institución del Estado para el blanqueo de capitales, fraude, estafa y extorsión. Esto lo va a avalar con el simple hecho de que un funcionario del juzgado no sabrá cómo explicar datos importantes y vitales de cómo iniciar una apertura de una instrucción judicial. La documentación que la soporta está tan llena de vacíos de información esencial que son necesarios para dar fe de la validez de las actuaciones judiciales, que no deja de ser más que una aberración a lo que representa,
que es el sistema judicial. Trató desde el principio. Sí, desde el principio prácticamente va a ser desde 2013-2014 cuando fue que se fusionó. Bueno, no sé si tendré tanta información ahí 2013, porque no sé cuándo empezamos a coger esta comunidad. Espera, déjame ver. No, fue tal de 2002. Tal de 2002. Sí. Sí. A ver. Tal de 2009, 2009, de 2008, 2009 creo. A ver, espera un segundito y te lo digo. Sí, está desde el 2005. 2005, esta comunidad. Sí, ya traías un saldo de 558,14 de aquella ya. No te entiendo. O sea, PH cuando tenía, ¿de 2005 o de 2009? No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo tengo la contabilidad del 2005. Ah, vale. 2005, vale. Vale. Entonces yo te mando desde el 2005 y tú le echas un vistazo. Vale. Lo revisas y esto es lo que hay en contablemente. Después tú ya nos dices. El funcionario de justicia lo sabe, y como lo sabe, también sabe que el extorsionador lo va a encubrir, porque ambos se benefician, el funcionario del juzgado que lo inicia, y el extorsionador que va a ocultar lo que el funcionario del juzgado ha iniciado en la contabilidad y cualquier documentación que genere la mula, que es la comunidad de propietarios. Es así como se va consolidando la extorsión piramidal. El extorsionador se oculta, el letrado de justicia o secretario judicial del Juzgado 3 de Vigo, que permite iniciar el escrito de un requerimiento de este grupo criminal. A su vez, este grupo criminal va a ocultar el monitorio del Juzgado 3 en la documentación de la comunidad, y lo que conlleva al mismo tiempo ocultar a los letrados que participan en estas actuaciones judiciales en las actas, su pago, el monitorio del extorsionado. Después, pasado años, el Juzgado 7 de Vigo va a hacer más de los mismo del Juzgado 3. El Juzgado 7 de Vigo inicia el escrito de requerimiento de una deuda de una comunidad de propietarios, donde su representante, que es el administrador, nadie sabe realmente dónde está, ni tampoco el secretario judicial del Juzgado 7 de Vigo. El secretario del Juzgado 7 de Vigo recoge la actuación que se inició en el Juzgado 3 de Vigo, que se oculta en la documentación de la mula. ¿Qué es la comunidad de propietarios? Y por tanto, toda esta ocultación tiene el mismo resultado para el extorsionado, que debe pagar en el Juzgado 7 de Vigo, de una deuda de que casi el 90% no sabe de dónde proviene, porque está en el Juzgado 3 de Vigo. Ahora en el Juzgado 7 de Vigo, el secretario judicial del juzgado debería rechazar el escrito que inicia el procedimiento ordinario, porque está lleno de muchas irregularidades, que son de manual de blanqueo de capitales. Primero, aportas un acta de fecha de junio del año 2013, pero en esta acta aparece por ahí que quien gestiona y es administrador es APH Gestión, y no tiene dirección conocida, y solo muestra un número de teléfono. Segundo, aportas una boleta de correo certificado, donde esta comunidad manifiesta que quien la envía es la comunidad de propietarios, pero quien la envía es APH Gestión. No aparece su nombre en la boleta de correo certificada, aportada en este juzgado. Tercero, el certificado de deuda está firmado por el presidente y secretario, y el secretario debe ser APH Gestión, y no un propietario de un piso. Por tanto, como secretario judicial, no debo iniciar un trámite de reclamación de una deuda, porque el representante del acreedor es APH Gestión, y la ocultación absoluta y completa de APH Gestión no es normal. Estos argumentos son de base suficiente para rechazar el escrito, para iniciar el monitorio. Sin embargo, si lo hace, todo lo que se ha hecho en el Juzgado 3 de Vigo no ha servido para nada, y esta razón que el secretario judicial tiene que hacer uso de la corrupción judicial, que consiste en no dar fe ni veracidad de la legalidad de la documentación. Si lo hace, entonces no se puede recoger los 1.200 euros del Juzgado 3 de Vigo, más los 400 euros de las costas de Carlos Coladas Larraya Guzmán y los 160 euros de intereses calculados en una forma arbitraria, dando un total de 1.800 euros que lo justifica el falso juicio del Juzgado 3 de Vigo. Es así que el Juzgado 7 de Vigo
va a blanquear la extorsión que proviene del Juzgado 3 de Vigo y la razón de que APH Gestión se oculte en toda la documentación como responsable de la gestión es simplemente porque tiene que ocultar la colaboración de la secretaria del Juzgado 3 de Vigo, que es quien tiene toda la documentación criminal, con pleno conocimiento de la secretaria judicial del 3, por esa razón en toda la documentación aportada en el Juzgado 7 de Vigo, no se puede decir dónde está APH Gestión, porque es este, que conserva toda la documentación de la extorsión que proviene del Juzgado 3 de Vigo, y por tanto, hay que proteger a todos los implicados, incluido la funcionaria del Juzgado 3 de Vigo, aparte de la funcionaria médico de cabecera, que ha firmado la falsificación documental aportada en el Juzgado 3 de Vigo. Ahora bien, vamos a narrar toda la trazabilidad de la extorsión. En el Juzgado 3 de Vigo nace un monitorio con falsedad documental, se encuentra en un estado durmiente, el demandado no se entera y no tiene forma posible de enterarse y es donde aquí nace lo que llamaremos procedimientos zombies. En el Juzgado 7 de Vigo nace otro monitorio, que es despertar el muerto, que está en el Juzgado 3 de Vigo, y resucitarlos en el Juzgado 7, por eso se llama procedimientos zombies. El secretario judicial del Juzgado 7 de Vigo es conocedor de esta situación, por tanto, este secretario judicial sabe que va a permitir que un escrito que va a iniciar el requerimiento de la parte deudora consiste en recoger el procedimiento del Juzgado 3, que contiene falsificación documental. El 7 es cómplice del 3 y del suyo propio. El secretario judicial nos espera que el demandado extorsionado se oponga al monitorio 7 de Vigo, porque no le es rentable, le va a salir por el doble de la deuda del principal, que son 2.000 euros del principal más otros 2.000 euros en costas, 1.000 de las propias del demandado, más los otros 1.000 de la parte actora, el demandante. Del monitorio 7 de Vigo nace el verbal y culmina con una sentencia con el número del 210. De esta sentencia hablaremos más tarde por la gran cantidad de aberraciones que contiene, y por ahora nos desviaríamos del tema al que queremos llegar. Empieza a complicarse las cosas. Si se ocultó el monitorio del Juzgado 3 de Vigo, entonces hay que ocultar la sentencia del Juzgado 7 de Vigo, porque es donde se obtienen los ingresos criminales y se va a complicar las cosas, porque si documento en las actas de la comunidad de propietarios, que son las mulas que han cedido su número fiscal y CIF, para el blanqueo, las mulas no pueden documentar todos estos monitorios, porque han usado sus datos personales, con nombre y apellido en toda la documentación aportada en los juzgados, en mucha de ella el extorsionador, que es el administrador de la comunidad, debería identificarse en la documentación aportada en los juzgados, pero lo hace un propietario de un piso en su lugar, de ahí que los propietarios de los pisos saben lo que hacen. Al enterarse el demandado de la sentencia, se presenta ante el abogado que ha sido nombrado por la comunidad para negociar el pago de la deuda y manifiesta que lo va a hacer en pagos mensuales, hasta cancelar toda la deuda. El demandado se ha enterado en el año 2015 de la sentencia de Juzgado 7 de Vigo. La demanda interpuesta por la comunidad de propietarios. Aquí empieza un verdadero caos contable para el extorsionador y las mulas,
porque además ahora incluye ocultar el pago mensual de una sentencia del Juzgado 7 de Vigo en la documentación de la comunidad y se hace complicado, porque como tienes que ocultar las actuaciones judiciales y su pago, como ahora el demandado ha planteado pagar a plazos, esos plazos dilatados en el tiempo hay que ocultarlos, y hay que hacer verdaderos ajustes en el balance de la comunidad que implica quebraderos de cabeza. Del monitorio del Juzgado 7 de Vigo se dicta sentencia que es de una reclamación judicial del año 2013. A partir del 2013, el contador de la deuda empieza de 0 euros en la contabilidad de la comunidad porque se separa el cobro. 2000 están en el juzgado y la deuda nueva que se nazca desde el 2013 en adelante es otra deuda nueva. Ahora esa deuda nueva se va acumulando y el demandado por un descuido, esperando el resultado de la sentencia del Juzgado 7 de Vigo se va acumulando una nueva deuda. Pero ahora existe otro problema, en el acta no puedo explicar que el deudor de esta finca se le está reclamando 2.000 euros del año 2013 y que en el 2016 se ha generado otra nueva deuda dando un total de 2.700. Aquí todo claro, pero ahora la comunidad inicia otro monitorio, que es falso, no por el importe de la deuda, todo lo contrario, más bien por la forma de plantear el cobro de la deuda, que debe ocultar que el demandado cuando se inicia este otro nuevo en el año 2016, aún el demandado no ha terminado de pagar la deuda del anterior del año 2013. Ahora en el Juzgado 7 de Vigo, el secretario judicial del juzgado debería rechazar el escrito que inicia el procedimiento ordinario, porque está lleno de muchas irregularidades, que son de manual de blanqueo de capitales. Primero, aportas un acta de fecha de junio del año 2013, pero en esta acta aparece por ahí que quien gestiona y es administrador es APH Gestión, y no tiene dirección conocida, y solo muestra un número de teléfono. Segundo, aportas una boleta de correo certificado, donde esta comunidad manifiesta que quien la envía es la comunidad de propietarios, pero quien la envía es APH Gestión. No aparece su nombre en la boleta de correo certificada, aportada en este juzgado. Tercero, el certificado de deuda está firmado por el presidente y secretario, y el secretario debe ser APH Gestión, y no un propietario de un piso. Por tanto, como secretario judicial, no debo iniciar un trámite de reclamación de una deuda, porque el representante del acreedor es APH Gestión, y la ocultación absoluta y completa de APH Gestión no es normal. Estos argumentos son de base suficiente para rechazar el escrito, para iniciar el monitorio. La Ley de Propiedad Horizontal Española, en su artículo 18 cita que los acuerdos son de carácter ejecutivo, se aprueban, redactan y se usan para aportar en el juzgado, para permitir que el letrado de justicia tenga la base documental, para que él mismo redacte el escrito de reclamación y enviarlo al demandado. En el escrito judicial se aporta el acta, con una fecha específica, que es cuando se celebró la reunión y aprobaron los acuerdos. Las deudas están dentro de los acuerdos, y que incluye la deuda del bajo 24, y aparece que debe 2.200, y que ese valor de referencia está también presente en el balance de la comunidad, que para muchos es una hoja de cálculo Excel dudosa. Ahora bien, se voy a iniciar en el año 2016 una reclamación de la deuda. Estos 2.200 euros no son los 2.200 euros, son 790, pero para llegar a esta conclusión final, habría que especificarlo en el acta, la que se aprobó en los acuerdos, pero que no debe aparecer las actuaciones judiciales en las actas, porque en dichas actuaciones está la culminación del cobro de las extorsiones, al no poder hacerlo en forma voluntaria se han efectuado. Por vía judicial, esta forma de cobro judicial de la extorsión no se puede documentar en el acta de la comunidad, previo acuerdo con las mulas. Entonces, para poder cobrar un valor que no coincide con el acta de la comunidad, que como hemos dicho antes, los acuerdos son de carácter ejecutivo, procedemos nuevamente a la falsificación documental en la narración de los hechos y que lo vamos a dejar por escrito y presentar en el juzgado. Esta falsificación consiste en que el acta de la comunidad en el importe que aparece en el acta, y de la misma forma que en el balance, debe coincidir con el documento anexo, que es el certificado de deuda y que no deja de ser más que como su palabra lo dice,
certificar lo que dice en el acta que el deudor debe 2.200 euros y que se le va a cobrar ese mismo importe. El letrado de justicia tiene que dar fe de la veracidad de la legalidad y no lo hace, que es cotejar que este importe de ambos documentos sean iguales, pero de repente bajar de 2.200 a 790 euros tienes que dar explicación, por supuesto el acreedor, o en este caso el administrador que es APH Gestión. Como no existe argumento lógico, se inventan que desde la fecha que se aprobó el acuerdo en acta en junio del 2016 y la fecha que se redacta el certificado de deuda, que es solo para uso y aportar en el juzgado, el demandado ingresó o realizó pagos, haciendo que la deuda ahora sea de 790 euros. Sin embargo, no se aporta un extracto de deuda individualizado, donde aparecen los pagos mes a mes que va haciendo la finca deudora, porque es el documento que va a soportar de dónde proviene la deuda. Sin embargo, en el monitorio del año 2013 Francisco Rascado González sí lo tenía en el procedimiento anterior, porque ese documento, el extracto de deuda individualizado, es la prueba fundamental de dónde proviene la deuda. En este nuevo monitorio no se puede aportar, porque si se hace, contradice a lo que está aprobado en acta, que la finca debe 2.200 euros, y el deudor nunca aportó una cantidad de dinero para concluir que ahora el deudor debe 790 euros, en lugar de 2.200, más bien, es que el letrado de justicia Francisco Rascado González le entregó al acreedor 1.400 euros, y por tanto, ya la deuda original no es por 2.200 euros, es por 790 euros. El letrado de justicia sabe que la disminución es porque él mismo ha sido parte interveniente en la disminución de la deuda, en lo que en forma voluntaria la ha hecho el deudor para llegar a esa conclusión. Es por eso que no se aporta el extracto de deuda en el juzgado, porque deja en evidencia la participación del letrado de justicia Francisco Rascado González. Sin embargo, el deudor sí tiene este extracto de deuda para poder llegar a esta conclusión, pero el letrado de justicia lo sabe también que de dónde provienen los ingresos y fuentes de beneficio del crimen organizado. No hay que dejar pistas, y una de estas son las actuaciones judiciales en la documentación y contabilidad de las mulas, y es por eso que siempre el secretario de la comunidad se presenta un propietario de un piso, y en este caso como secretario la señora Cristina Pini García, médico de cabecera y funcionario del Estado, laboral o como sea.